Muy bien, la siguiente plática la va a dar la doctora Lisbeth Mora Rodríguez. Ella es endocrinóloga, ella se encuentra en la UMA IMSS y en la práctica privada. Ella no es tragaños, ella sí es joven, muy joven. Muy bien, un aplauso para Liz, gracias por apoyarnos. Bueno, me voy presentando. Soy la doctora Lisbeth Mora, endocrinóloga. Yo les voy a dar el tema hoy de hipotiroidismo y básicamente me gustaría que nos concentráramos en dos puntos importantes en esta plática. La primera es comprender qué abarca tener hipotiroidismo, porque a veces creemos que solo es cansancio. El segundo punto, ustedes nos conocen, es en hacer con tiroides, que los son muy inesperados. Entonces, de esos dos puntos me doy por bien servida. Nos esperamos un momento a que pongan las diapositivas. Bueno, primero vamos a definir qué es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la deficiencia de la hormona tiroidea. Como ya sabemos, la hormona tiroidea deriva de la tiroides. Su importancia radica en que es necesaria para la replicación de proteínas en el cuerpo, como enzimas o proteínas para la contracción muscular. Funciona tener hormona tiroidea, muchas afectaciones en el hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene síntomas inespecíficos, porque es una enfermedad muy crónica. Ante los ojos, lo que la mente no sabe. Si nosotros no conocemos los síntomas o las consecuencias del hipotiroidismo, no lo vamos a sospechar y no lo vamos a diagnosticar. Entonces, es importante clasificar el hipotiroidismo. De acuerdo a la etiología, va a ser qué tipo de hipotiroidismo pueden presentar los pacientes. Tenemos el más frecuente, que es el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario se caracteriza por afectación directa a la tiroides. Todo lo que afecta a la tiroides y que haga la deficiencia de hormona tiroidea va a ser primario. El segundo que tenemos es el central, que va a ser afectación al eje hipotálamo-hipófisis, como por ejemplo adenomas hipofisiarios, hipofisitis, procedimientos quirúrgicos, traumatismos, síndrome de Sheehan, puede provocar un hipotiroidismo central. Y el último que tenemos es el hipotiroidismo por afectación periférica de la hormona, es decir, que existan receptores a nivel sistémico que no respondan a la adecuada acción de la hormona tiroidea. Por mucho, el más frecuente es el hipotiroidismo primario y por excelencia estamos hablando de la tiroiditis de Hashimoto, que va a ser básicamente la que vamos a ver en esta presentación. Eso ya lo mencioné. Sí, ok. Creo que ya está. Gracias. Bueno. Y entonces, ¿qué es esto? Vamos a tener que el hipotiroidismo
Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo, hablamos de un eje hormonal. Se va a clasificar el primario, del que les hablé primero, en hipotiroidismo subclínico e hipotiroidismo manifiesto. Idealmente, la hipófisis va a emitir TSH hacia la glándula tiroides. La TSH va a ser el principal estimulante para la producción de hormona tiroidea. Una vez que estimula la tiroides va a aumentar la secreción de T4. El subclínico es aquel hipotiroidismo en el que hay un aumento de los mensajes, es decir, de la TSH hacia la tiroides, y la tiroides, estos mensajes son suficientes como para continuar su proceso. Por eso tenemos TSHs elevadas con T4 libre, esto es subclínico. Pero cuando la hipófisis manda TSH a la glándula tiroides, la tiroides ya no es capaz de compensarlo y a pesar de la elevación de los mensajes de TSH, la tiroides sigue sin producir hormona tiroidea, TSH alta y T4 libre baja, a esto le llamamos hipotiroidismo manifiesto. Entonces, como les decía, por excelencia, este dato importante porque se puede acompañar de otras crecimiento por infiltrado linfocitario, atrofia de la tiroides y la causa de disfunción. El hipotiroidismo es básicamente la segunda enfermedad endocrina más frecuente en México después de la diabetes y es muchísimo más prevalente en las mujeres que en los hombres, hasta un hombre afectado por cada 10 mujeres. Antes, la primera causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo. Después de que se introdujo el yodo a la sal, ahora México es un país suficiente de yodo y es muy raro ver un hipotiroidismo por deficiencia de yodo. La primera afectación o complicación que puede tener el hipotiroidismo es la afectación a tejidos blandos. Los pacientes con hipotiroidismo van a tener una acumulación de ácido hialurónico y proteoglucanos en el tejido subcutáneo de la subdermis y de la dermis, dando una sensación como de hinchazón a los pacientes. Es un edema duro, un edema que no tiene fobia. Este es un grado avanzado, obviamente, un coma mixedematoso, donde las personas se ven abotagadas, pero en los casos leves, el paciente les va a referir que se siente hinchado, como edematizado, pero sin acumulación de líquidos. Esto es porque el edema es duro. En los otros tejidos que se van a afectar también son el cabello, va a haber sudoración, va a haber sensibilidad al frío, va a haber debilidad de las uñas. Como les comenté, es una enfermedad autoinmune que se puede asociar a otras enfermedades, como por ejemplo el vitiligo, alopecia areata, anemia perniciosa o incluso diabetes tipo 1. Pacientes con diabetes tipo 1 tienen riesgo de presentar hipotiroidismo. Otras afectaciones cardiovasculares, al no haber hormona tiroidea no va a haber una adecuada producción de proteínas de la contracción muscular, por lo cual el corazón pues va a tener dificultades para la contracción del miocardio y esto se va a traducir como disminución en la frecuencia cardíaca, disminución de volumen, a mayor aumento de las resistencias vasculares periféricas, disminución del gasto cardíaco en reposo y el paciente va a tener disnea, porque aparte aquí también hay acumulación de proteoglucanos. Entonces, a esto le llamamos también corazón mixedematoso, o sea, el paciente va a desarrollar realmente complicaciones cardiovasculares hasta hipertensión por hipotiroidismo descontrolado. Otra de las afectaciones es hacia hígado. Los pacientes van a tener disminución de la lipasa hepática. La lipasa hepática se va a encargar del metabolismo del colesterol. Por eso es que las guías de cardiología nos dicen que en pacientes con lipidemia resistentes a tratamiento hay que hacerles un perfil tiroideo porque puede ser un hipotiroidismo. Entonces, esta deficiencia vamos a tener una disminución de la capacidad respiratoria máxima con hipoventilación. En el sistema digestivo va a haber un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, va a haber una disminución de la peristalsis, el paciente va a tener estreñimiento, náuseas y sí puede haber un aumento de peso, pero la literatura dice de 5 a 10 libras máximo. El paciente que ya tiene 10, 15 kilos de más, eso no es el hipotiroidismo.
Vamos a tener también alteraciones en la vesícula. Por ejemplo, vamos a tener disminución de la absorción, aumento de la absorción de la bilis. Hasta 1/3 va a tener alteraciones en la contracción de la secreción biliar. En el sistema nervioso los síntomas también van a ser muy inespecíficos, desde depresión, bradipsiquia, bradilalia, aunado a una disminución del flujo de sangre a nivel del cerebro y no tanto por la disminución del oxígeno. Los pacientes pueden tener ansiedad, pueden tener epilepsia, ceguera, por infiltración también de los protoglucanos a nivel sistema nervioso central. Un dato importante es que el aumento de la TSH va a causar hiperprolactinemia. Entonces, pacientes con prolactinas altas también es importante realizar un perfil tiroideo. A nivel muscular, el paciente puede desarrollar un mixedema intersticial que se va a ver como un pseudohipertrofia muscular, o sea, como si el músculo hubiera crecido, pero no es porque haya aumentado su masa magra, sino es porque hay mayor acumulación de proteoglucanos. A nivel de riñón puede haber una ligera disminución de la tasa de filtrado glomerular e hiponatremia. A nivel hematopoyético vamos a tener una anemia normocítica normocrómica, que todas estas alteraciones van a mejorar con el tratamiento de levotiroxina. Pacientes con osteoporosis, la hormona T3 es importante para la proliferación y diferenciación de los osteoblastos y por ende la mineralización del hueso. Pacientes con osteoporosis también tienen indicado un perfil tiroideo porque mejorando el perfil también van a ayudar a el hueso. Tamizaje, la importancia del tamizaje radica en no hay un consenso homogéneo que diga todos estamos de acuerdo en que a estos pacientes se les tiene que hacer perfil. Todas las guías tienen sus criterios, por ejemplo la ATA dice mujeres y hombres mayores de 35 años realizar perfil tiroideo cada 5 años. La ACE dice adultos mayores, particularmente mujeres. La Asociación Americana de Médicos Familiares dice todos los mayores de 60 años. El Colegio de Médicos, mujeres mayores de 50 años con síntomas sugestivos, la Asociación Americana, sin evidencia, no emite ninguna recomendación y otros dicen no se justifica el tamizaje en adultos. Otras guías como la canadiense dicen sí en pacientes peri y posmenopáusicas, pero lo que sí es que hay muchas condiciones como las dislipidemias, la hipertensión resistente, que nos dan la pauta para investigar si no hay un hipotiroidismo de fondo. Los factores de riesgo, mujeres de 50 años o más, antecedentes familiares, hombres de 60 años o más, ser familiar o residente de zonas bosgénicas, cirugías tiroideas obviamente, mujeres después de la menopausia y presencia de otra enfermedad autoinmune. ¿Qué enfermedades autoinmunes? Puede ser diabetes tipo 1, miastenia gravis, enfermedad celíaca, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, consumo de algunos medicamentos como litio, miodarona, interferón alfa, consumo de kelp, es como alga, un tipo de alga que está en yodo, y anticuerpos antiperoxidasa positivos, dentro de otras enfermedades autoinmunes. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Por excelencia, necesitamos un perfil tiroideo para hacer diagnóstico de hipotiroidismo. No se hace diagnóstico con los síntomas. O sea, no porque un paciente llegue con cansancio, fatiga crónica, quiere decir que tiene hipotiroidismo. Una vez que tengamos el perfil tiroideo, lo primero que evaluamos es la TSH, es la de elección para la sospecha. Lo normal sería que tuviéramos una disfunción de la glándula tiroides que nos llevaría a una disminución de la T4 libre. Esto estimularía al eje para aumentar la producción de la TSH, la hormona estimulante del tiroides por excelencia. Al aumentar la cantidad de mensajes o de hormona, estimularía la T4 para aumentar su producción de hormonas y esto normalizaría a la TSH. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo subclínico, sí hay un aumento de la TSH en respuesta a la deficiencia de T4, pero la TSH se va a elevar mucho. ¿Qué quiere decir? Aumentan mucho los mensajes para estimular a la tiroides. Afortunadamente la tiroides responde, pero requiere mucha TSH. Esto es un hipotiroidismo subclínico. Muchos pacientes con hipotiroidismo subclínico a largo plazo pueden desarrollar un hipotiroidismo manifiesto. ¿Cuál es el manifiesto? Donde a pesar de los aumentos en la TSH, la T4 libre ya no responde
se queda permanentemente bajo y esto es un perfil tiroideo clásico de un hipotiroidismo manifiesto. TSH elevada y T4 libre baja. Y finalmente el hipotiroidismo central va a estar dañada esta zona de la hipófisis, no se va a aumentar la TSH, por lo cual no va a estimular a la tiroides y va a persistir baja. TSH baja y T4 libre baja es un hipotiroidismo central. El ultrasonido y los anticuerpos ayudan, pero no hacen el diagnóstico. Por fuerza necesito el perfil tiroideo. No son herramientas de rutina. Sí nos orientan para conocer el diagnóstico, pero no se piden de rutina. Ok, ¿cuándo son útiles los anticuerpos? Tal vez cuando tengo un hipotiroidismo subclínico y quiero saber cuál es el riesgo del paciente en enfermedades autoinmunes, nódulos o fármacos. Pacientes con abortos recurrentes, infertilidad. Medicamentos asociados a hipotiroidismo, amiodarona, litio, inhibidores de la tirosina sinasa, interferón alfa, talidomina, anticuerpos monoclonales, drogas como el valproato, antiepilépticas o fármacos de segunda línea para tuberculosis. TSH, esto es un dato importante. Las concentraciones de TSH cambian de acuerdo a la edad. No todos los pacientes por estar fuera del rango de laboratorio significa que ya tienen esa TSH anormal o que tiene hipotiroidismo. Entre más edad tenga el paciente, más arriba puede estar su TSH de manera normal. Hernández nos dijo una orientación donde nos dice que los pacientes mayores de 80 años pueden tener una TSH de 6.3 y es completamente normal para su edad, no requiere tratamiento. La TSH también va a variar de acuerdo a la hora del día, por eso los perfiles tiroideos se toman en la mañana, cuando la TSH es más baja. En la noche la TSH aumenta de manera normal. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Las metas de tratamiento son mejorar los síntomas de los pacientes, normalizar el perfil tiroideo y evitar el sobretratamiento, especialmente en los pacientes frágiles, porque esto les va a condicionar complicaciones cardiovasculares. Algo importante de mencionar en esta parte es que no siempre los síntomas se relacionan con la alteración en el perfil tiroideo. Hay pacientes jóvenes que pueden tener una TSH de 80 y tener mínimos síntomas de hipotiroidismo, y podemos tener un adulto mayor con una TSH de 15 y sentir fatal. Entonces, los síntomas no siempre se relacionan con la gravedad del perfil tiroideo. Bueno, algo que tiene que quedar muy claro es que pacientes con TSH arriba de 10 ya requieren tratamiento. Hay que dar el tratamiento de forma temprana. TSH entre 4.5 y 10 pues son dudosos. Hay que evaluar los factores de riesgo del paciente y si tenemos dudas, repetir el perfil tiroideo. Tiene es la que se evalúa en los estudios a largo plazo. No ha mostrado superioridad a otras terapias versus levotiroxina. Tiene una vida media de 7 días, es de fácil administración, se absorbe principalmente en yeyuno, por lo cual va a haber muchas alteraciones gastrointestinales como cirugías bariátricas, por ejemplo, o alteraciones de la absorción que van a disminuir la absorción de la levotiroxina per se. Es muy importante que el estómago esté en ayuno, o sea, esté vacío y que no se consuma con alimentos porque reducen su absorción. El tratamiento para hipotiroidismo nos dice que podemos iniciar a dosis de 1.5 a 1.8 por kilogramo de peso. Es
fija la levotiroxina. Por eso se tiene que estar haciendo de forma pues constante. Hay pacientes que inician su tratamiento, que pasan 2, 3 años y que nunca se ajustaron. Eso no funciona así. Entonces, la dosis inicial de levotiroxina, como les mencioné, 1.6 a 1.8 microgramos kilo. Estamos hablando que la dosis máxima para un paciente de 70 kilos sería 125. 25 y 50 podemos tomarlo como base, y cuando hay enfermedad vascular de por medio, cuando hay alteraciones cardíacas como cardiopatía isquémica, hay que iniciar con dosis muy bajitas y muy lento, porque si no podemos predisponer dolor precordial e isquemia. Enfermedad de la arteria coronaria, dosis pequeñas. En cáncer de tiroides, que damos dosis altas, hasta de 1 o 2.7, tenemos que estar revisando si el paciente no tiene complicaciones y cuál es el beneficio que me va a dar la supresión. Toda paciente embarazada con hipotiroidismo, en el momento que se entera que está embarazada, debe aumentar su dosis de levotiroxina 30%, porque van a aumentar los requerimientos por el embarazo. ¿Cómo se toma la levotiroxina? La levotiroxina se tiene que consumir siempre en ayuno, esperando 60 minutos. Con 60 minutos de espera se puede absorber hasta el 80% del medicamento. O 3 horas después de la última comida. O sea, el estómago debe estar completamente vacío. También es importante hacer que el paciente se adhiera a la terapia. Si el paciente por alguna razón no puede tomarse la levotiroxina en ayuno porque X razón, hay una segunda opción. No es lo ideal, pero hay una segunda opción, que es 3 horas después de la última comida. En la noche, no sé, cena a las 6, a las 10 ya se puede tomar la levotiroxina y se va a dormir. No es lo ideal, pero es una opción para que se apegue a su tratamiento. Y la tercera opción, y la última, sería 30 minutos después de desayunar. Todos los alimentos que son más ácidos o que modifiquen la acidez del estómago pues van a alterar su absorción, por eso siempre tiene que ser con agua, no con leche, no con café, no con té, con agua nada más. Los medicamentos que van a alterar la absorción de la levotiroxina es el hierro, el calcio, el gel de aluminio y magnesio y los inhibidores de la bomba de protones. Siempre deben mantener la misma dosis del mismo marca de levotiroxina. Una vez que inician con esa se deben de quedar para que haya mayor estabilidad en el perfil tiroideo. Otros medicamentos que afectan la dosis de levotiroxina son, por ejemplo, el carbonato de calcio, la colestiramina, el sucralfato, el tamoxifeno, el orestato, las alteraciones en los alimentos, el consumo de fibra, el café, la gastritis. Entonces, para el seguimiento requerimos un perfil tiroideo forzosamente, no podemos ajustar con síntomas. Los ajustes de la dosis solo van a ser cada 4 a 6 semanas. No vale la pena que el paciente se haga perfiles tiroideos antes porque es lo que tarda en modificarse el perfil después de un ajuste de medicamento. Una vez que el paciente esté estable, se puede vigilar cada 6 meses y si está muy estable, cada año un perfil tiroideo y con eso es suficiente. No se recomienda el ultrasonido para un seguimiento de un hipotiroidismo y es importante mencionarle al paciente que cuando él se tome la muestra de sangre tiene que ser sin el consumo de levotiroxina. La va a tomar después de que le hicieron el muestreo de sangre. Entonces, vamos a tener que los pacientes que están persistentemente elevados de la TSH a pesar de tratamiento, hay que pensar en alguna situación de mala absorción y van a requerir valoraciones especiales para pruebas especiales. Las TSH muy bajas, muy suprimidas por sobresustitución, corren el riesgo de fibrilación auricular hasta 3 veces más, osteoporosis de 3 veces para fractura de cadera y 4 veces más para fracturas vertebrales, y en cáncer de tiroides hay que valorar el beneficio de la supresión de la TSH. Hay otros tipos de tratamiento como el tracto de tiroides o como la combinación levotiroxina con leotironina. Hasta la fecha no se ha demostrado una diferencia significativa de mejoría de estos tratamientos versus levotiroxina. En estudios, solamente un tercio de los pacientes que tenían síntomas más severos mencionó por sintomatología que tuvo una ligera mejoría con los extractos de tiroides que con levotiroxina, pero no son evidencias fuertes.
Estas son las otras alternativas, que son los extractos de tiroides. Prácticamente no los utilizamos porque son mucho más inestables y no están aprobados por la FDA. Las conclusiones de la plática es que el hipotiroidismo es una enfermedad compleja, que deben de realizar tamizaje, o sea, deben solicitarle el perfil tiroideo, pacientes con hipertensión resistente, pacientes con dislipidemia de difícil control o pacientes con factores de riesgo. Que la intensidad de los síntomas no se asocia a la severidad del perfil tiroideo, que los cambios orgánicos y la recuperación post-tratamiento son complejos y son tardados. No abusar de la levotiroxina, por ejemplo, para pérdida de peso, no funciona así. Y que ¿qué hacer con el paciente? Debe seguir su vida normal tomándose su medicamento y es importante hacer el diagnóstico para un tratamiento oportuno con levotiroxina. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Tenemos dos preguntas del Zoom. La oficial, ¿qué tanto engordan por el hipotiroidismo? Y la segunda, si tiene que ver con la fertilidad. Bien, máximo 5 kilos. Y no es precisamente porque sea grasa, es porque, como vimos, hay acumulación de ácido hialurónico, proteoglucanos, edema dural, enlentecimiento intestinal, pero no es que vaya a ser una pérdida de peso, un aumento de peso de 10 kilos ni de 15. Y la segunda, sí tiene que ver con la fertilidad, sobre todo el hipotiroidismo subclínico. Pacientes que tengan disminución de la fertilidad con un hipotiroidismo subclínico, sí está indicado mantener una TSH de 2.5 para mejorar la fertilidad. Pacientes que no tienen hipotiroidismo subclínico no van a tener un beneficio de bajar la TSH a 2.5, no requieren tratamiento. Bueno, los factores de riesgo son adultos mayores de años, entonces lo más frecuente es que sea en la edad adulta. Y una edad máxima no hay, o sea, puede tener 80 años y darle hipotiroidismo, ¿no? No hay como un límite. Hablando respecto al tratamiento, ¿cuál sería la recomendación óptima en pacientes que están con enfermedad ácido-crítica y están en tratamiento con inhibidores de bomba de protones? O sea, ¿cuándo sería el mejor horario o la recomendación para dosificar la levotiroxina? Debe haber un espacio de 4 horas desde la ingesta de la levotiroxina porque va a disminuir la absorción. Pacientes que no tienen inhibidor de la bomba de protones tarda 1 hora en absorberse 80%, pero los pacientes que tienen inhibidor de la bomba de protones tardan más, aproximadamente 4 horas. Por ejemplo, si el paciente se toma la levotiroxina a las, 6 de la mañana, a las 10 ya puede desayunar o comer algún otro alimento. La puede tomar antes para que no desayune tan tarde, ¿no? Pero son 4 horas. Pues muchísimas gracias. Otra duda se la hacen en persona a Liz. De verdad, gracias por tu excelente plática. Un detalle de parte del capítulo.